comisionados ¿a qué? A caminar en consagración. La consagración nos hace efectivos. Déjeme volvérselo a decir. Si se le olvida cualquier cosa, todo lo que va a escuchar en los próximos 20, 30 minutos, no se le olvide esto. La consagración nos hace ¿qué? Efectivos. Hablamos de discipular, pero para discipular tenemos que evangelizar. Y para evangelizar tenemos que hacer guerra espiritual. Pero la guerra espiritual sin una consagración no sirve de nada. ¿Me estoy explicando? O sea, es como una hacha sin filo, como un machete que ya está tan viejo que si le pegas un machetazo a un árbol se va a quebrar en dos. Es la consagración la que nos hace efectivos. ¿Qué es consagrar? De acuerdo a la Real Academia Española, es dedicar o ofrecer algo por culto o voto a una persona o cosa. Alguna definición, o sea, apartar o dedicar algo. ¿Y qué es ser comisionado? ¿Qué es comisionar? Es cuando se le encarga algo a alguien o a otra persona que haga algo. Entonces el Señor nos dio la gran comisión. En otras palabras, Él nos dio un encargo. Usted y yo tenemos ¿qué? Un encargo de parte de Dios. Pero este encargo que Dios nos ha dado no va a ser efectivo si nosotros no venimos y nos consagramos delante del Señor. Leemos en Levítico capítulo 8, versículo 12. Mi amor, ¿me agarras agua caliente, por favor? Levítico 8, 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Cuando pensamos en la consagración, en ser apartado, en ser dedicado a algo, tenemos que pensar que toma un precio. Todo en la vida tiene un precio a pagarse. Déjeme decirle, tal vez no te cueste pagarlo, pero siempre hay un precio. Una vez dijo uno de mis discípulos, dijo en una predicación que él estaba dando aquí hace muchos años, ya ni siquiera vive en este estado, dijo: cuando mis hijos van al refrigerador, ellos abren la refrigeradora y agarran lo que se les plazca. Y yo no les voy a cobrar ni me tienen que pedir permiso para agarrar algo de la refrigeradora. Ellos no lo pagaron, pero sí tiene un precio, lo pagué yo. O sea, todo tiene un precio. ¿Y qué es lo que toma el precio para la consagración? La consagración va a demandar ciertas cosas de nosotros. Déjeme decírselas así rápidamente. Va a demandar fe, porque tenemos que mostrar que le creemos a Dios. Va a demandar obediencia y humildad, y va a demandar disposición. Miremos el ejemplo de Isaac. Y ahorita se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. En Génesis 22:5 dice esto: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. Yo creo que yo le hubiera hecho la misma pregunta a mi papá si mi papá hubiera sido Abraham y yo hubiera sido Isaac. Le preguntó a Isaac, le pregunta a Abraham su padre, dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña
y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Es fácil decir que vamos nosotros a presentarnos como un sacrificio vivo, agradable delante de la presencia del Señor. Pero yo quiero que veas la disposición primeramente de este muchacho. Isaac estaba donde él tenía que estar y con quien él tenía que estar. Tiene que haber una disposición en nosotros. Muchas personas quieren consagrarse, pero no han dispuesto su corazón a pasar por el proceso de consagración. La consagración no es algo solamente de los labios, pero es una disposición del corazón que me lleva a accionar. En esa disposición lo llevó a este muchacho a una obediencia, humildad. Porque toma obediencia y humildad para hacer lo que se pide de nosotros. ¿Toma qué? Obediencia y humildad para hacer lo que se pide de nosotros. Déjeme decirle que si usted dice: yo me voy a consagrar a mi Señor, va a tomar humildad. Porque el vivir en una vida de consagración significa que tenemos que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y es imposible vivir la palabra de Dios sin que en nosotros esté esa característica del carácter de Dios, que es la humildad. Mire, la Biblia dice que y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Yo te quiero decir algo en este día. Abraham tenía más de 115 años por lo menos cuando pasó esto. Ya era, como diríamos allá por Centroamérica, ya era un ruquito que ni la leña podía llevar arriba para el monte. Por eso la llevaba Isaac. A Isaac no lo pudo haber amarrado Abraham sin que Isaac hubiera mostrado un momento de obediencia. Y para que Isaac estuviera sobre ese altar, él tuvo que haberse subido antes que lo amarraran. Porque no iba a ser imposible que una persona de más de 100 años levantara a un muchacho como de 15 a 17 años y lo pusiera sobre aquel altar. No, a menos que, me explico, Abraham era una persona fuerte. Pero yo me pongo a verlos, algunos de nosotros aquí ya con 50 y pico, ya como eso de las 9 de la noche ya nos da sueño. Me estoy explicando. ¿Cuántos cincuentones habemos aquí? Levanten la mano. No mienta, hermano. Yo sé, algunos de ustedes, eso es su edad. Pero este muchacho tuvo que mostrar obediencia y humildad. Lo que subió a Isaac al altar del sacrificio no fue otra cosa más que obediencia a su papá. Pero al mismo tiempo tuvo que mostrar fe. Porque es muy fácil decir: oh, si yo soy Isaac, yo me verás. Mire, nosotros tenemos la ventaja que sabemos el final de la historia. Pero aquel que no sabe el final de la historia y que tiene que vivir la historia sin saber lo que viene en la bota en los próximos minutos, toma fe. ¿No me estoy explicando? Si yo le digo al pueblo de Israel que al nomás que lleguen al río Jordán, el río se iba a abrir en dos y ellos iban a pasar en seco, pero ellos habían dicho: es que yo lo viví ya, no hubieran tomado fe, pero como nunca lo habían vivido, o sea, tenemos la ventaja de saber cómo termina la historia y por eso se nos hace tan fácil. Pero tomó fe en este muchacho, fe de que él sabía que sobre su padre había una promesa, que en su padre iba a ser bendita toda la simiente de la tierra. Entonces él sabía eso. Él sabía lo que se le había dicho, que su papá le dijo: los dos iremos y regresaremos. Él sabía lo que se le había dicho, de que Dios se iba a proveer del cordero en ese momento. Mire,
el mayor ejemplo de este tipo de humildad y de obediencia es nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo sobre estas cosas. Cuando leemos en Filipenses 2:7, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miremos el proceso que nuestro Señor tuvo que seguir al ser venir y ser consagrado para ser aquel que Juan el Bautista había anunciado. He aquí el Cordero de Dios, Dios proveyéndose del sacrificio. Se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo. Cuando entramos en una disposición verdadera de ser consagrados, de consagrarnos delante de Dios, Dios te va a pedir que tu casa sea barrida de las cosas que le son ofensivas a Él. Nuestro Señor no tuvo que despojarse de cosas que le eran ofensivas a Dios, sino que Él tuvo que bajar de ahí el trono que es celestial. Él se tuvo que despojar de su gloria. En el griego habla de que Él tuvo que vaciarse de su gloria. ¿Estamos nosotros dispuestos a despojarnos de nuestros sueños en el altar de Dios y abrazar los propósitos de Dios y las agendas de Dios por sobre todas las cosas? El año 2021 tiene para nosotros grandes promesas, pero no vamos a ser efectivos, al menos que seamos personas, que somos personas de consagración. Dice la Biblia que no solamente se despojó a sí mismo, pero que tomó la forma de siervo. Se despojó no para venir como rey en lo natural, aunque lo era en lo sobrenatural, sino que se despojó para hacerse siervo. Él tomó la postura de siervo. Déjeme decirlo, dice, y tomando quiere decir que no se le obligó. Él tomó, Él se vistió de carne como tú y como yo. Él se humilló a sí mismo. A Él nadie lo obligó. Es por eso dice la Biblia, la próxima frase en este proceso es: se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a Él. Nadie le puede humillar a Dios. Él decidió tomar la postura de humildad. El Dios del universo ahora estaba encarnado y nadie lo había obligado a hacerlo, sino que lo hizo por decisión propia. Él se humilló, Él lo hizo. Dice que se humilló haciéndose obediente. ¿Cómo cuesta la obediencia, verdad, hermanos? Levanten la mano, ¿verdad que sí cuesta la obediencia? El doctor a mí me dijo, trata de no comer cosas saladas. El problema es que el queso tiene sal y a mí me encanta el queso. Y ayer estábamos en un restaurante y la pastora pide queso fundido con chorizo y toda la cosa. Y digo, Señor, olvídate de la obediencia al doctor. A veces mi hija pide un par de pupusas del buen gusto ahí con queso y loroco y toda la cosa. Y yo digo, ¿por qué me castigan así, Señor? La obediencia es difícil, déjeme decirle. La obediencia es difícil. Es fácil cuando tenemos $2 y Dios nos pide 10 centavos. Pero es difícil cuando tenemos $2 y Dios nos pide $2. Cuando nuestra obediencia muestra sacrificio, muestra que estamos dispuestos a dejarlo todo para vivir para Él. Dice la Biblia que se hizo obediente. La obediencia
es una opción, hermano. No somos programados, ¿sabe usted eso? No somos unos robots programados a la obediencia. La obediencia es una opción. Y para poder consagrarnos necesitamos ser obedientes. Y en la forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a fragante. Nos presentamos en el altar de Dios por amor y no por obligación. Dios no lo va a llevar amarrado para que usted vaya a orar. Y cuidadito te me levantás de aquí hasta que ores 2 horas. O Dios no te va a sentar en una mesa y te va a abrir la Biblia y te va a decir: aquí no se me levanta hasta que me lea 5 capítulos. Es por amor. Es por amor. Es por amor. Mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez, cuando estabas más joven, tal vez tu papá o tu mamá decía: mira qué bonito está este muchacho, esta muchacha? Y tú decías: no. Porque tiene que ser, ¿por qué? Por amor. Una relación es ¿por qué? Es por amor. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, te decimos que te amamos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio del sacrificio para tener esta relación contigo. La motivación del Señor no fue otra cosa más que el amor a nosotros, aún antes que nosotros lo amásemos a Él. Déjeme decirle algo en este día. Yo sé que estoy hablando con líderes. Yo sé que estoy hablando con líderes ahí en casa en este momento también. Déjeme decirte algo. No me digas en este día que haces las cosas porque esto, por lo otro, que por la gloria, que no, déjame decirte, haz las cosas como las hizo Cristo, por amor a Dios se ofreció, como ¿qué? Como un sacrificio. Porque déjame decirte una verdad que va a parecer cruel. La gente se va a olvidar de todo lo bueno que tú has hecho para con ellos. Perdón que te lo diga. Alguien te lo tiene que decir. Pero, déjame decírtelo. Cuando amamos a Dios, amamos lo que Él ama. ¿Me estoy explicando? Y el amor que yo le tengo a Dios, se lo puedo dar a esta persona que está aquí, que a veces me quiere dar una mordida y a veces me quiere dar un beso. No me estoy explicando. No sé si es cuando se me acerca para darme un beso o para darme una mordida. Pero yo no me le acerco, y yo sé que estoy siendo un poco exagerado. No me le acerco en los méritos de la persona. No, me le acerco porque amo al padre de aquella persona. ¿Me estoy explicando? Y el amor que yo le tengo a este es Dios mío, que le llama hijo a esta persona. Y a veces la persona esa que da mordiscos o besos somos nosotros mismos. No sé si usted porque a veces nosotros amanecemos como que queremos morder a medio mundo. Tal vez a usted no le pasa, pero a mí me pasa. Y en ese momento quiero recordarme que si voy a ser, yo soy el siervo del Dios Altísimo, el consagrado al Señor. Y se me olvida. Y donde digo: gracias, Señor, porque tú me amaste lo suficiente que aún en medio de mis locuras todavía tú me amas. Tú me amas. Voltea al que tenga cerca de ti y dile: Dios te ama aún en medio de todas tus locuras. Decirle así. Se siente bueno que alguien lo ame, ¿verdad? Aún en medio de todas nuestras tonteras. Y ahorita se me está saliendo el centroamericano así de repente, perdóneme. Pero ¿qué tomaba para consagrar a los sacerdotes? Primero tenemos que establecer algo, una cosa antes.
que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 9 nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Quiere decir que nosotros somos sacerdotes. Ahora miremos la consagración de Aarón. La consagración de ¿quién? De Aarón. Y fue por lo cual venimos y leímos el capítulo allá, el versículo 12 del capítulo 8 en Levítico. Y derramó aceite de la unción sobre él. Y lo ungió para santificarlo. Santificarlo es para apartar o consagrar a alguien. En el hebreo lo que estaba diciendo ayer era eso. Que estaba así que santificándolo, que estaba consagrándolo. Pero ¿cómo comenzó la santificación de Aarón? De acuerdo al versículo que leímos en este momento, dice que lo primero que tuvo que pasar fue que se le derramó aceite de la unción sobre su cabeza. Déjame decirte, cuando Dios te va a apartar o me va a apartar a mí, lo primero que Dios va a hacer, lo primero que tenemos que pedirle, lo primero que tenemos que buscar es que Él derrame de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, porque es imposible hacerlo por nuestra propia fuerza. Es imposible hacerlo en nuestra propia fuerza. Así que lo primero que derramó la unción sobre su cabeza. Y algo que a mí me toca tremendamente es que le dijo que él tenía que quedarse 7 días. Dice, por 7 días seréis consagrados. Cuando habla de una perfección, habla de una continuidad, le dice, voy a derramar aceite sobre ti y no te me vas a salir del tabernáculo, te vas a quedar ahí adentro, te vas a quedar dentro de las puertas, porque tu consagración va a ser algo perfecto, va a ser algo que la unción va a estar sobre tu vida y no puedes salir todos esos 7 días. Déjame decirle en este día, muchos de nosotros Dios nos tiene en un proceso de consagración. Por favor, no te salgas del proceso, quédate en el proceso. Siga adelante en la humildad. Sigamos adelante humillándonos delante de nuestro Señor. Sigamos en la obediencia. Porque sin la obediencia y sin el amor, sin la humildad, no puede haber consagración. Dice, por 7 días te vas a quedar. Lo que me encanta ahí que la palabra dice, cuando dice por 7 días seréis consagrados, cuando habla ahí en el hebreo para la palabra consagrados, ahí está estar llenos o llenar. Entonces ya no usa la misma palabra en el hebreo donde habla de que allí para consagrar, donde hablaba de que era para separar algo. Ahora cuando está hablando aquí en esta palabra, can you please put it on the screen for me? No la veo. Thank you. Cuando habla aquí de esta palabra, está hablando de estar llenos, de ser llenado. Yo digo, Señor, yo quiero que me consagre, yo quiero que me esté llenando, no por un día, no por 2 días, no por 3 días, sino que por todos los días de mi vida, hasta que yo llegue allá al cielo, que se siga derramando la unción sobre mi vida. ¿Cuántos de ustedes necesitamos esa unción? Levanten la mano. Yo la necesito. Que esto sea en nosotros algo como allá en el Salmo 23:5, donde dices, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Cuando somos consagrados por medio de la unción, somos hechos efectivos. Que déjenme decirle algo. Ahora que ya establecimos esto, que sin la unción, que sin el derramar del aceite de Dios sobre nuestras vidas, no puede haber consagración, no hay efectividad en la consagración. Ahora quiero que me siga esto, mientras los músicos empiezan a regresar. Estoy entrando en los últimos 5 minutos de este sermón. Se acabó el descanso. Pongo un aplauso a Dios por nuestro grupo de adoración, amén, que ha estado todo el día dándole duro. Y por nuestros muchachos allá arriba de Media y de Sound y todos los que están allá arriba. Cuando llegué yo aquí como a las 7 y algo, algunos de ellos ya habían estado aquí desde las 6 de la mañana haciendo el setup del estacionamiento.
para poder estar aquí con nosotros para las 8. Damos gloria a Dios por esa disposición del corazón. Porque es muy fácil de más llegar y decir, aquí estoy, y me explico, pero alguien tiene que poner la silla, alguien tiene que poner los cables, alguien tiene que hacer eso. Le damos gloria a Dios por los que lo hacen. Ahora, cuando somos consagrados, cuando somos unas personas ungidas de Dios, somos efectivos. Mire, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, encontramos que las últimas palabras que Dios le dio a los discípulos por medio de Jesús fue la gran comisión. No sé a usted le pasa esto, pero cuando yo voy a salir de casa, yo les voy diciendo a mis hijas, o si está algo importante que tengo que decir, les voy diciendo, no se les olvide, hoy es día martes, o día miércoles, el día de sacar ¿qué? La basura, o no se les olvide esto, está abierto el garaje, o esto, échenle agua a esto. Uno sale diciendo cosas que uno considera importantes porque va de camino. Jesús estaba saliendo de regreso al Padre. Y ya no iban a estar con ellos en persona. Y les dice, y lo que les da la gran comisión. Les da el encargo de ir y hacer discípulos. De todas las etnias, de todas las naciones. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les había enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se quedaran solo en Jerusalén, pero que fueran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por todo el mundo. Pero antes le dice, pero antes de esto, le dice, antes que se me vayan de Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y 12 discípulos ungidos por la palabra, con el Espíritu Santo, cambiaron la dirección de la humanidad. Para mí es tremendo esto, entender de que Dios nos ha confiado a nosotros, los seres imperfectos, el plan perfecto de la salvación de la humanidad. Le digo, Señor, qué responsabilidad la que nos diste. Pero le dice, pero no lo van a lograr hacer. No lo van a lograr hacer si no son ungidos. 12 hombres, después 120 en el aposento alto, cambiaron la dirección no de un hombre, no de una ciudad, sino que de la historia de la humanidad. Dios lo usó a ellos. Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí para cambiar la historia de esta ciudad, para cambiar la historia de esta nación. Dios necesita personas ungidas con el poder del Espíritu Santo. Mire, no hay cosa más interesante, más frustrante. Yo soy, y entiéndame cuando yo le digo esto esta tarde. Yo soy de las personas que soy promovedor de la educación. Me encanta la educación. Y si yo los pudiera mandar a todos a la escuela, los mando a todos a la escuela. Pero el problema es que no soy su papá. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en el programa de maestría y estaba aprendiendo de todas las estrategias, de todo lo demás, una cosa yo aprendí y es esta: que todas las estrategias del mundo, que todo el conocimiento del mundo, si yo no lo rindo a los pies de Cristo, para que por medio de la unción del Espíritu Santo todo eso se lleve a cabo, lo que voy a terminar es frustrado porque sé qué hacer, pero no tengo la fuerza espiritual para que se lleve a cabo. Y es lo más tremendo. No, usted me está explicando. Es tremendo no tener la fuerza espiritual
No tener aquello que va a hacer que camine el carro. Es como un carro nuevo con las llaves en la mano, pero sin gasolina. Y encontramos muchas personas que han estudiado y han reemplazado la unción con el conocimiento. Pablo dijo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, educado a los pies de Gamaliel, con experiencias en el Espíritu Santo, el que nos dejó la doctrina del Espíritu Santo, el que nos enseñó acerca de los dones del Espíritu Santo, el que nos enseñó acerca de los frutos del Espíritu Santo. Aquel hombre que entendía de estrategia, entendía que si no era el poder del Espíritu Santo, agilizando todas esas estrategias, no iba a pasar nada. Él entendía eso. Lee la palabra. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó allá por el capítulo 19 a la ciudad de Éfeso, se encontró unos discípulos solamente. Y les dijo esto: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos escuchado que es Espíritu Santo. Dice la Biblia que eran como 12 de ellos, 12. En el mismo capítulo del 19 del libro de Hechos, léalo en casa, habla que dice que un tal Demetrio dijo: ya toda la gente ya está afectando la economía, ya está afectando todo, porque mucha gente está creyendo ya como estos hombres. Pero ¿qué es lo que tomó? Se encontró 12 hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y esos 12 hombres, juntamente con el apóstol Pablo, pusieron patas arriba toda una región. Y cuando dice: y corremos peligro, fíjate qué tremendo esto, que el templo de la gran diosa Diana, Artemis, sea tenido en poco. Porque estos ya están convenciendo a todo el mundo de que esta no es una diosa. Y dice el hombre: y de esto nos queda la plata. Qué tremendo. Que 12 hombres, no una gran multitud. Aquí mira, que vemos varios, y todos los líderes que están en casa. 12 hombres no cambiaron una ciudad, cambiaron toda una región. Pero ¿cuál fue lo que los ayudó? La unción del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor le mandó a decir a Aarón por medio de Moisés: te me quedas hasta que sea lleno. Oh, wow. Porque acuérdense que le dijo, primero le puso la unción, el aceite en la cabeza para consagrarlo. Después le dijo: no te me salís de aquí. No te me salís de aquí hasta que sea lleno. Yo le estaba diciendo ayer a los que vinieron con nosotros a la vigilia, venimos un poquito de personas, no mandamos la transmisión porque queríamos que nuestro equipo descansara. El problema que tenemos la iglesia de Cristo hoy en día, que somos machetes brillantes, nuevecitos, pero sin filo. Porque no hemos sido afilados a través de la unción. Dice la Biblia que una vez Eliseo, arando con 12 yuntas de bueyes. Este es el mismo hombre que un día le dijo a Elías: dame el doble de la unción que está sobre vos.
Pero para que él llegase a ese momento tuvo que pasar de ser terrateniente a ser siervo. Usted sabe qué es pasar de ser que te sirvan a que vos servís a otro. Pero el hombre sabía que tenía que estar consagrado. Y un día Dios le dio esa doble unción. Dios le dijo, le mandó decir a Aarón, te voy a ungir. Y fíjate, yo me pongo a pensar, lo vistieron y todo, y después tomaron el aceite y se lo pusieron a él en su cabeza. Y aquel hombre se quedó en aquel lugar por todos esos días, hasta que fuera completamente, dice la palabra que usa ahí, hasta que fuera algo, que hasta que fuera lleno. Hasta que fuera lleno. No podemos ser machetes sin filo. Si queremos llevar a cabo la gran comisión, tenemos que estar afilados, tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cómo yo quisiera decirle que hay otra manera? Pero la unción viene sobre aquellos que se suben sobre el altar, aquellos que se presentan en olor fragante por amor a Dios en el altar de Dios, aquellos que son sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y fíjate, no está diciendo otra cosa, la que usa la palabra sacrificio, porque para estar consagrado sobre el altar, Dios va a tomar un sacrificio, va a tomar un precio. Mi pregunta en este día es, Dios anda buscando hombres y mujeres que quieran darle vuelta a una ciudad, a una nación, pero tienen que ser ungidos para que esto se lleve a cabo. No sé si te das cuenta de algo ahí, que no dijo encontró 12 jóvenes, no dijo encontró 12 viejos, no dijo encontró 12 padres de familia, dijo encontró 12 discípulos. Encontró 12 personas que querían seguir las pisadas de Jesús. ¿Cuántos discípulos hay aquí que quieran? Si tú eres uno de estos discípulos, ¿qué dices en este día? Yo quiero ser consagrado. Pon el aceite de tu unción sobre mi cabeza para vivir los propósitos tuyos.